Hola Gisela, buenos días. Hola familia Smith Marek. Buenos días. Bendiciones igualmente, gracias. Vamos a dar un momentico a ver si Lili se puede conectar, que no alcancé a hablar con ella esta mañana. E iniciaríamos. Ya este es el... ya se unió Lili. Hola Lili, buenos días. Hola, Hola Nancy. Lili, Gracias. buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Pues, sí, ¿Cómo? cosita, gracias a Dios. Sí, nos dijo Mauricio ayer que estaba dolorida. Sí, sí, un ejercicio. Mal, creo. No, sí, calor, sino que estaba haciendo unas tortas, entonces estaba tratando de tener eso para ahí sí ya ponerme calor, entonces un masaje también me hizo, así, ya estoy como más recuperada porque antes me ni estiramiento, ya hoy siento que ya estoy ahí. Ese es el problema de ponerse a hacer ejercicio, ¿sí? No es problema, el problema es hacerlo mal. Sí, 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 sí. lo estoy haciendo con peso, entonces puede ser que me agache más, algo así. Escuché yo, que no es para eso, es así, para que sea mucho. Eh, sí. ¿Y qué Se más? le ¿Cómo escucha les como ha ido? entrecortado, Ayer no Lili. salí, Se le escucha entrecortado. ya no la escucho a usted. ¿No me escucha? Y ahora, No me escucha. Ahora sí. Y ya creo que ya no la no, escucho ayer que entrecortada. no hicimos la salida, pero finalmente Natalia me llamó así, cuadramos algo así un poco rapidito y vinieron acá al Rosario. Ah, bueno. No, yo la Porque verdad ellos sí viajaban. estaba. Ellos viajaban ayer en la tarde, entonces ya ahí cuadramos algo como así de repente. De rapidez. No, yo sí Sí, venía ya varios días con esa migraña, entonces quería reposar porque ya llevo mucho y ya me siento cansada de eso. Entonces, pues bueno, empecemos, ¿listo? Para, ya nos queda la conciencia y la vida divina en el niño y terminamos. Entonces, vamos a y eso empezar sí, dándole... Señora, eso sí, conciencia sí tenemos todavía. sí, no, gracias a Dios. Pero vamos a ver de qué se trata el tema de la conciencia. Vamos ahora. Nuestro buen Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana y venimos ante ti agradecidos por tus múltiples bendiciones, Señor. Tantas que no podemos contar, que das día a día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias porque podemos contar contigo, Señor. Eres un Dios que se acerca a sus hijos, Señor, que está atento su oído al clamor de sus hijos. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú escuchas nuestra oración. Gracias por este nuevo día. Gracias por la obra, Señor, que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Oramos, Señor, para que alcances a nuestros hijos mediante la salvación de sus almas, Señor. Para que todo ese trabajo que estamos haciendo no sea en vano, sino que pueda tu gracia, Señor, alcanzarlo.
Nosotros hacemos lo mejor que podemos hacer porque es nuestro deber, pero la salvación viene de ti. Por lo tanto, Señor, y nuestra meta principal, nuestro deseo primordial, Señor, es que tú les alcances, Señor, con tu gracia y los salves. Gracias, Padre Santo. Gracias por que sabemos que aún hoy la salvación está disponible para las almas que te necesitan, Señor, y nuestros hijos en nuestra casa te necesitan, Señor. Te pedimos que obres en sus corazones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les alcance, Señor, y podamos juntos vivir alabándote y glorificándote aquí en la tierra, Señor, como preámbulo de la eternidad. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Gracias, Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias por estas lecturas, gracias por las familias que nos escuchan. También te pido por ellas, Señor, para que tú seas dándole una firmeza, Señor, en cuanto a la educación en el hogar. Yo sé que hay muchas personas que se oponen, que hay muchas dificultades, pero, Señor, si esas familias sienten en su corazón la necesidad de educar en sus casas y saben los beneficios, pero también todo lo que hay afuera en el sistema, te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, les animes, les ayudes, proveas lo necesario, Señor, en recursos, así como lo has hecho con nosotros. Gloria te damos a ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, muy buenos días a los que ya se están uniendo. Hola Maya, qué bueno verla por aquí, a Cristiano Biblio. Bueno, continuamos entonces hoy con el tema de la conciencia, que sería el penúltimo tema, y el lunes, Dios mediante, estaríamos terminando la lectura. Entonces, iríamos, si quiere Lili, leer hasta los procesos implícitos en una decisión concienzuda. O si quiere yo inicio y de ahí en adelante, como para que no... O como, ¿sí? Mejor. Bueno. Entonces, de la parte 6, que es precisamente la voluntad, la conciencia, la vida divina en el niño, estaremos viendo el punto 2, que es la conciencia. Les recuerdo que esta lectura la hacemos con el permiso de educadores Charles Mason y Iberoamérica. La conciencia es jueza y legisladora, pero la voluntad no gobierna el reino de alma humana por sí sola. Es cierto que la voluntad ejerce el poder ejecutivo, ya que es solo por la volición que estamos capacitados para hacer. Pero hay un poder superior detrás cuyo mandato la voluntad no hace más que expresar. En la cámara interior se halla la conciencia, quien ejerce la autoridad suprema. La conciencia es quien dicta la ley y pronuncia el debes hacer y el no debes hacer, sobre los cuales la voluntad actúa. También la conciencia es el juez ante el cual se convoca al alma infractora, y el veredicto de la conciencia cuando dice tú eres tal hombre es inapelable. Lo soy, lo debo, lo puedo, lo haré. He aquí los peldaños de la escalera de San Agustín por la que nos elevamos sobre peldaños rocosos desde nuestro ser inerte a cosas más sublimes. Lo soy. Tenemos el poder de conocernos a nosotros mismos. Lo debo. Tenemos un juez moral en nuestro interior, al que nos sentimos sometidos y quien señala nuestro deber y nos exige nuestros deberes. Lo puedo. Somos conscientes del poder para hacer lo que percibimos que debemos hacer. Lo haré. Nos decidimos a ejercer ese poder con una volición que es en sí misma un paso hacia la ejecución de lo que hacemos. Es una hermosa y perfecta cadena y causa admiración cómo es que el error sea siquiera posible para la persona cuando está tan exquisitamente constituida para hacer el bien. Pero no me corresponde hablar aquí de los dolorosos misterios del pecado y de la tentación. Veréis que es por
las posibilidades de ruina y pérdida que se ciernen sobre toda la vida humana, por lo que insisto a los padres en el deber de salvar a sus hijos por los medios que están en sus manos. Tal vez no sea excesivo decir que 99 de cada 100 vidas perdidas se deben a padres que no se esforzaron en librarlas de la pereza, de los apetitos sensuales, de la obstinación, ni en fortalecerles con hábitos de una buena vida, de una vida buena. La gracia divina no suple la indolencia de los padres. Vivimos en un mundo redimido y desde lo alto, gracia y ayuda infinitas asisten todo esfuerzo correctamente dirigido en la formación de los hijos. Pero no veo muchos motivos para esperar que la gracia divina intervenga como sustituto de todas las capacidades que decimos no utilizar o que son mal dirigidas. En el mundo físico, no esperamos que los milagros compensen nuestra negligencia en el uso de aquellos medios a nuestro alcance. Por ejemplo, tanto una extremidad deforme como un cuerpo raquítico son algo que el niño sufre por culpa de sus padres y permanecen con él durante toda la vida. No importa por cuántas otras cosas pueda estar agradecido a Dios. Asimismo ocurre con la voluntad débil, los malos hábitos, la conciencia sin instrucción que muchos hombres cristianos acarrean durante toda la vida porque sus padres fallaron en el deber que tenían hacia sus hijos, quienes no han tenido suficiente fuerza en sí mismos para sufrir la omisión de los primeros. La conciencia no es una guía infalible. En cuanto a la conciencia, por ejemplo, el hábito de la laxitud de los padres es la causa de verdadero daño y mal para muchos niños. Los padres agradecen al creer que su hijo ha nacido con una conciencia, esperan que su conducta se rija por ella e ignoran lo demás, pensando que el niño y su conciencia pueden resolver cualquier asunto que toque al uno o al otro. Ahora bien, esto implica suponer que, o bien, una conciencia en total capacidad nace en el cuerpo del bebé, o bien que crece como el cabello y las extremidades, en función del crecimiento del cuerpo y cuyo progreso espiritual propio no está sujeto a ninguna condición. En otras palabras, es suponer que la conciencia es una guía infalible, un engaño al cual la gente se aferra a pesar del sentido común y de la experiencia diaria que proporcionan las cosas mal dirigidas que los hombres hacen por motivos de conciencia. Los caprichos de la conciencia no instruida son tan familiares que han dado lugar a proverbios populares como honor entre ladrones, colar el mosquito y tragar el camello, que indican casos de conciencia mal dirigida, mientras que el deseo del padre del pensamiento, mientras que el deseo es padre del pensamiento, o nadie es tan ciego como el que no quiere ver, indican casos aún más comunes, en los que un hombre engaña a sabiendas a su conciencia para someterla. Pero sí es un poder real. Entonces, si la conciencia no es una guía infalible, si se desentiende de ofensas atroces, pero sobre alguna cuestión menor acomete con rudeza, pagando el diezmo de la meta, la ruda y toda clase de hierbas, descuidando los asuntos más importantes de la ley, si la conciencia es susceptible de ser embaucada, persuadida de llamar al mal bien y al bien mal, cuando el deseo es el abogado especial ante el tribunal, ¿para qué sirve esta caña rota? ¿Acaso este severo legislador interior no es más, después de todo, que una ficción del cerebro? ¿Es su conciencia solo lo que usted piensa sobre sus propios actos y los de los demás? Por el contrario, estas aberraciones de la conciencia son quizás la prueba más fehaciente de que existe esta como un poder real. Como bien ha dicho Adam Smith, la suprema autoridad de la conciencia la sienten y reconocen tácitamente tanto los peores de los hombres como los mejores, pues incluso aquellos que se han desprendido de toda hipocresía con el mundo se esfuerzan por ocultar de sí mismos el verdadero carácter que poseen.
El sentido espiritual a través del cual conocemos el bien y el mal. Lo que la conciencia es, hasta qué punto proceden de los sentimientos o de la razón, cuán independientes de ambos, son todas preguntas complejas que no es necesario resolver para efectos prácticos. Pero una cosa es evidente, que la conciencia es una parte tan esencial de la naturaleza humana como lo son los afectos y la razón, y que la conciencia es el sentido espiritual por medio del cual conocemos el bien y el mal. El niño de 6 meses que todavía no puede hablar demuestra cómo trabaja la conciencia. Basta una mirada de reproche para que baje la mirada y esconda la cara. Pero obsérvese cómo la madre puede llenarlo de confusión si hace lo mismo, a modo de experimento, cuando el niño sea todo dulzura y la pobre conciencia nueva, sin instrucción, entra en acción de todas maneras y condena al niño por las palabras de un tercero. Hechos como este permiten vislumbrar la espantosa responsabilidad que recae sobre los padres. El niño viene al mundo con una facultad moral, un órgano delicado por el cual discierne el sabor del bien y del mal, y al mismo tiempo tiene una percepción de deleite en el bien, en sí mismo o en otros, y de repugnancia y aborrecimiento del mal. Pero, pobrecito, es como un navegante que no sabe identificar los puntos direccionales en su brújula. Ha nacido para amar el bien y odiar el mal, pero no tiene un conocimiento real de lo que es bueno y de lo que es malo. En las instituciones que posee no confía en absoluto, sino que somete con sencillez a la dirección de los demás. La maravilla de que Dios Todopoderoso pueda soportar dejar hasta este punto en manos de padres humanos la formación misma de un ser inmortal, solo se compara con la maravilla de que los padres humanos puedan aceptar esta concesión divina sin pensar apenas en la importancia que reviste. La conciencia del niño es una capacidad subdesarrollada, no una autoridad suprema. Si consideramos entonces a la conciencia del niño como una capacidad que no se ha desarrollado y no como una autoridad suprema, la pregunta es cómo educar a esta naciente dama de la vida para que cumpla sus altas funciones de guiar a la voluntad y decretar la conducta. Pues, aunque la conciencia deficientemente educada puede cometer errores fatales y un hombre puede llevar a cabo una matanza entre los fieles porque su conciencia se lo ordena, sin embargo, por otra parte, ningún hombre ha alcanzado jamás una vida piadosa, justa y sobria de no haber sido gobernado por una buena conciencia. Una conciencia no solo con la capacidad de discernir el bien y el mal, sino entrenada para percibir las cualidades de ambos. Un hombre puede tener una gran delicadeza de gusto que lo califique para ser catador de té, pero solo en la medida en que tenga una experiencia entrenada en las cualidades de los diferentes tipos de té, será su buen gusto valioso para sus empleadores y una fuente de ingresos para él mismo. La conciencia no instruida. Así como ocurre con la voluntad, la educación de la conciencia depende de mucho de lo que ha ocurrido anteriormente. El refinamiento de la conciencia no puede coexistir con la ignorancia. La persona alejada de la civilización que no se ha cultivado tiene escrúpulos que no podemos compartir. Por ejemplo, hasta hoy no podemos entender cómo fue que los horrores del motín de la India surgieron a partir de la mera sospecha de que se había utilizado una mezcla de manteca de cerdo y grasa de vaca para engrasar los cartuchos repartidos a los cipayos. Llamamos supersticiones y prejuicios a aquellos escrúpulos que están fuera del alcance de nuestras ideas, y no estamos dispuestos a considerar que una conducta sea concienzuda, incluso cuando es impulsada por una conciencia no instruida, a menos que sea razonable y correcta en sí misma. Los procesos implícitos en una decisión concienzuda. Por lo tanto, es evidente que antes de que la conciencia esté en condiciones de pronunciar su veredicto sobre los hechos de un caso determinado,
La razón cultivada debe revisar los pros y los contras. El juicio practicado debe equilibrarlos, decidiendo cuáles tienen mayor peso. La atención debe hacer que todas las facultades de la mente influyan en la cuestión. Los hábitos de la acción correcta deben arrastrar los sentimientos, deben hacer que la acción correcta parezca más fácil y más agradable. Mientras tanto, el deseo clama vigorosamente, pero la conciencia, el juez imparcial, debidamente informado en pleno tribunal de los méritos del caso, decide por el derecho. La voluntad ejecuta el veredicto de la conciencia. Sobre los veredictos de la conciencia está el hombre consciente, de cuyas acciones y opiniones se puede estar seguro de antemano. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos elaborados procedimientos? Esa es justamente la ventaja de una conciencia instruida, respaldar por una inteligencia entrenada, respaldar por una inteligencia entrenada. El juez está siempre en su puesto, el abogado siempre donde debe estar. La conciencia instruida casi siempre está en lo correcto. He aquí, en efecto, un motivo sustancial para la formación integral de la inteligencia del niño. Él quiere el más sublime cultivo que se le pueda dar, respaldado por hábitos cuidadosamente formados, a fin de que pueda tener una conciencia siempre alerta, apoyada por todo el poder de la mente. Y tal conciencia es la flor misma de una vida noble. La conciencia instruida puede pretender ser, si no infalible, al menos casi siempre correcta. Por lo general, no está madurada hasta que el hombre es maduro. Los jóvenes, por muy rectos y serios que sean, son propensos a equivocarse, principalmente porque fijan su atención demasiado en algún deber, en alguna teoría de la vida, a expensas de muchas otras cosas. La buena conciencia de un niño. Pero incluso el niño, con su conciencia y sus facultades crecientes, es capaz de decir, no, no puedo, no sería correcto. Sí, lo haré porque es correcto, y una vez que es capaz de dar cualquiera de estas respuestas a las peticiones que le asaltan, el niño es capaz de vivir en cuanto a lo demás. El desarrollo de la conciencia y lo que podría llamarse ajuste seguirá el ritmo de su crecimiento intelectual, pero admitiendo que una gran cantidad de diversas disciplinas es imprescindible para el florecimiento final de una buena conciencia. ¿Qué se debe hacer a modo de entrenamiento de la conciencia misma, avivando el gusto espiritual para que la más íntima sospecha de maldad se detecte y se rechace? Los niños juegan con preguntas morales. No hay parte de la educación más bonita y delicada que esta, ni ninguna en la que los adultos sean más propensos a cometer errores. Todo el mundo sabe lo fastidioso que es discutir cualquier cuestión moral con los niños. Cómo discuten, sugieren cientos de explicaciones o evasiones ingeniosas. No se escandalizan o no se admiran donde debieran. De hecho, juegan con la cuestión en su totalidad. O lo que es más fastidioso aún, son severos y justos en exceso, y reparten condenas con mucho entusiasmo y buena voluntad. Los padres sensatos se afligen a menudo por esta falta de conciencia en los niños, pero la culpa no es toda suya, ya que la conciencia madura exige el respaldo de un intelecto maduro, y los niños no tienen ni lo uno ni lo otro. Discusiones de ese tipo deben suprimirse y no se debe alentar a los niños para que opinen sobre cuestiones de bien y mal. Y no se debe poner en sus manos libritos que se pronuncien con autoridad sobre la conducta. La Biblia es la principal fuente de ideas morales. Sería bueno que los escritores de libros infantiles, ya sean historias o narrativas históricas, practicaran la reticencia de la Biblia a este respecto. El niño escucha la historia de José, con omisiones,
leída de la Biblia, la cual rara vez ofrece comentarios o explicaciones, no necesita que se le diga lo que estuvo mal y lo que estuvo bien. No hay necesidad de insistir en la enseñanza. De lo contrario, la Biblia fue escrita en vano y las acciones buenas y malas no testifican de nada. Que todas las circunstancias de la lectura diaria de la Biblia, lectura consecutiva, desde el primer capítulo del Génesis en adelante, con las omisiones necesarias, sean encantadoras para el niño, que el niño esté en la habitación de su madre, en sus brazos, que sea en un cuarto de hora de dulce descanso y sobria alegría, que todo el interés del niño se dirija a la historia, sin consideraciones morales que lo distraigan. Y entonces, cuanto menos se hable, mejor. La historia quedará guardada y producirá su propia enseñanza, un poco ahora y más cada año a medida que pueda recibirla en su totalidad. Una historia así será en él una idea moral en constante crecimiento y fructificación. Las historias fijan la atención en la conducta. En primer lugar, y de manera suprema, la Biblia, las partes apropiadas de ella, pero cualquier imagen verdadera de la vida, ya sea una historia de altruismo o de vida humana defectuosa y sufriente, aporta alimento a la conciencia en crecimiento. El niño adquiere el hábito de fijar su atención en la conducta. Él sopesa las acciones al principio por sus consecuencias, pero poco a poco su conciencia adquiere poder de discriminación, o tal o cual conducta es mala o buena para él, independientemente de sus consecuencias. Y este crecimiento silencioso de la facultad moral ocurre con mayor seguridad si se evita la distracción de la charla sobre el tema, ya que se hace uso de 1000 pequeñas ejecuciones de la vanidad y la curiosidad y de mero amor por la charla, las cuales quitan la atención de la idea moral que debe transmitirse a la conciencia. Es muy importante, además, que no se permita al niño condenar la conducta de las personas que le rodean. Si tiene razón o no en su veredicto, no es la cuestión. El hábito de culpabilizar ciertamente embotará su conciencia, aniquilando su sensibilidad al mandato. No juzguéis para que no seáis juzgados. La ignorancia de la conciencia infantil. Pero en cuanto a la propia conducta del niño, se le puede pedir que la examine. Su conducta, incluyendo sus palabras, sí, pero sus motivos no. No se debe hacer nada para inducir el mal hábito de la introspección. Además, al poner al niño a reflexionar sobre su conducta, hay que tener en cuenta la extrema ignorancia de la conciencia infantil, un grado de ignorancia que desconcierta a las personas adultas cuando tienen la oportunidad de descubrirla, lo cual no es frecuente, pues los niños, a pesar de su interminable parloteo y de sus maneras amables y cariñosas, guardan mucho para sí mismos. Cometen graves faltas a la verdad, al pudor, al amor, y no saben que han obrado mal, mientras el peso de una transgresión sin importancia les oprime el alma. Los niños se muerden y se hieren viciosamente, cometen pequeños robos, hacen cosas tan escandalosas que sus padres temen que sus hijos tienen una muy mala naturaleza. No es necesario así. Es simplemente que la conciencia no educada no ve una clara línea divisoria entre el bien y el mal, y es tan propensa a equivocarse hacia un lado como hacia el otro. Una vez vi a una niña moribunda de 12 años que se consumía con una gran angustia porque temía haber cometido el pecado imperdonable. Según decía ella, nadie sabe cómo aprendió la frase. Y era que había estado haciendo sus oraciones sin ni siquiera arrodillarse en la cama. La ignorancia de los niños sobre los asuntos más comunes del bien y del mal es realmente patética, y sin embargo, con demasiada frecuencia
Se les trata como si lo supieran todo, porque tienen conciencia, como si la conciencia fuera algo más que un órgano espiritual que espera ser dirigido. Instrucción de la conciencia, la amabilidad. Que los niños cometen el mal a sabienda es otro asunto y no requiere, por desgracia, ninguna prueba. Todo lo que estoy insistiendo es en la necesidad real que existe de instruirlos en su deber, y esto no al azar, sino regular y progresivamente. No al azar, perdón. No al azar, sino regular y progresivamente. Por ejemplo, digamos que la amabilidad es el tema de instrucción de esta semana. A los niños les encanta este tipo de conversaciones con su madre. Una charla corta es lo mejor. Sobre la amabilidad. La amabilidad es el amor que se demuestra en acción y en palabra, la mirada y el modo, un pozo de amor encerrado y escondido en el corazón de un niño. No hace mucho bien a nadie. El amor debe brotar como un manantial, fluir en un arroyo y entonces se convierte en amabilidad. Después habrá breves charlas diarias sobre maneras amables de tratar a los hermanos y a las hermanas, a los compañeros de juego, a los padres, a los amigos adultos, a los sirvientes, a la gente que sufre y tiene problemas, a las criaturas mudas, a la gente que no vemos, pero en la que podemos pensar todos los que están en peligro, los paganos. Dé a los niños un pensamiento a la vez, cada vez algún ejemplo encantador de bondad amorosa que encienda sus corazones con el deseo de hacer lo mismo. Tome la parábola del buen samaritano, de nuestro Señor, como modelo de instrucción moral. Deje que la historia y la conversación inspire a los niños a emular la virtud y luego déles el ven tú y haz lo mismo. La ley, después de haberles presentado la idea de amabilidad en muchos aspectos, termine con la ley. Sea amable o sé bondadoso los unos con los otros. Hágale saber que esta es la ley de Dios para los niños y para los adultos. Así, la conciencia se instruye, los sentimientos se alistan al lado del deber. Y si el niño ha sido educado, entonces será por quebrantar la ley de la bondad, una ley que conoce, que su conciencia la condenará al quebrantarla. No dé a los niños ejemplos de error para disuadirlos de no cometerlos. Dadas las tristes inclinaciones de la naturaleza humana, si no, cuéntales siempre hermosas historias de buenas acciones, pequeñas y grandes, que los llamen como lo haría una trompeta a la batalla de la vida. La conciencia se hace efectiva a través de la disciplina. Ser cortés, ser honesto, ser agradecido, ser considerado, ser sincero. Hay suficientes aspectos del deber para ocupar la atención de la madre y del niño durante todos los días de la vida infantil. Y en todo ese tiempo, la idea del deber se está formando y la conciencia se está educando y desarrollando. Al mismo tiempo, la madre ejerce la vigilancia amistosa de un ángel guardián, estando atenta no para pillar al niño tropezando, sino para guiarlo a la ejecución del deber que ella ya ha hecho que sea encantador a los ojos del niño, porque solo a medida que hacemos, aprendemos a hacer y nos fortalecemos en el hacer. Al instruir al niño en el deber, le enseña a escuchar la voz de la conciencia como la voz de Dios. Un haz esto o no lo hagas en su interior, la cual debe obedecerse con plena seguridad. Se objeta que estamos haciendo infalible no la conciencia divinamente implantada, sino esta misma conciencia hecha efectiva por la disciplina. Así es, en todos los departamentos de la vida, físicos o espirituales, el esfuerzo humano parece ser la condición para la dinamización divina. Primero debe haber un estiramiento del brazo marchito antes de que reciba fuerza.
Y tenemos todas las razones para creer que la conciencia instruida que se obedece en forma fiel recibe la iluminación divina. Muy bien, muchas gracias, Lili. Muy importante ese tema de la conciencia, ¿no? Ayer vimos la voluntad, pero la voluntad no se ejecuta sola, sino que detrás de ella está la conciencia, que es la que debe impartirle esa justicia, ¿no? Pero esa conciencia en los niños está en un proceso de crecimiento. Y muchas veces yo creo que cometemos el error de esperar de ellos que actúen con una conciencia moral ya, pues, de un adulto formado en el Evangelio, por ejemplo. Y esperamos esos resultados cuando su conciencia apenas está en proceso. Y si bien tiene conciencia, porque Dios se la dio, si bien tiene la ley guardada en su corazón, hay que ejecutarla. O sea, no, ejecutarla no, comenzar a fortalecerla primero. Entonces es muy importante ese tema. Y recordaba yo alguna vez que una de mis hijas me habló de una manera indebida, o sea, fea, y nunca lo había hecho antes. Y yo quedé pensando como, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hizo eso? Y bueno, está en uno como el de una vez, bueno, no, la corrección de una vez porque faltó, claro, era un irrespeto. Pero yo dije, pero es que ella nunca lo había hecho antes. ¿Por qué lo hizo? Y, y me puse a pensar, yo, bueno, tal vez no sabe que es que esa manera de hablar es una manera incorrecta. Y comencé a ahondar en por qué lo hizo. Y precisamente, o sea, fue como algo que escuchó a otros niños hablándose de esa manera y pensó que era como lo más normal del mundo hablarse así. Y en ese momento fue simplemente explicarle, claro, mira, eh, esa no es la manera de hablarle a ninguna persona, no es una manera correcta, faltaste al respeto y de explicarle las razones por las cuales eso que dijo estuvo mal. Y con esa instrucción, digamos, ya no lo volví a hacer. O sea, no tocó esperar o disciplinar inmediatamente por la falta, sino que fue una falta debido a que no tenían un uso de o sea, no entendía que eso estuviera mal hecho. Ahí, digamos, ahorita estaba recordando ese episodio, que al formarse ya y al entrenarse, por qué estuvo mal hecho y qué fue lo que estuvo mal hecho, ya tiene una idea de, bueno, claro, ahora sí ya no lo vuelvo a hacer, pero no porque, ay, no, me van a castigar, sino que fue, no, ya está mal hecho, ya entiendo que está mal hecho. Entonces, muy interesante. Y también como dicen que los mejores que conocen los billetes, la mejor manera de conocer si un billete es falso o es real es solamente estudiando los buenos, ¿no? Los reales y no los falsos. O sea, que conociendo muy bien un billete tal como es, pueden identificar lo falso. Entonces, digamos que a eso iba al punto cuando decía, instrúyale, eh, ayúdele a crecer, más no le muestre como, no, es que esto es lo malo y venga, juzguemos de una vez lo malo y lo malo, sino instruyale con lo bueno, con lo que dice la palabra de Dios. Y ya de ahí en adelante, su misma conciencia y la obra de Dios en su corazón podrá darle las herramientas suficientes para saber conducirse a sí mismo. Lili va a comentar algo de pronto respecto a la... Yo creo que captamos como las mismas ideas. Tenían también presente cuando Chato decía que los niños no se las saben todas y los tratamos como eso, como pues ya se las sabe, ya sabe que tiene que respetar, ya sabe que puede ser, ya sabe que... Pero antes de eso no ha habido una debida instrucción con esas instrucciones positivas. La hablaba la autora de las historias que son positivas, ¿sí? Que son buenas, que dejan una enseñanza,
de amabilidad, que él estaba, eh, mostrándoles a Jesús como quien es, eh, lleno de amor, lleno de misericordia. Entonces, ahí decía que la mejor manera para, para aprender también esa virtud es en la práctica, que lo practique, que lo haga. Entonces es, hazlo tú también. ¿Sí? Mm. No es, ay, es que en esta historia no fue amable, entonces si ves cómo es, y tú también a veces eres falto de Sí, amabilidad, no eres amoroso con la gente. Entonces, llegamos al punto después y nos enseñan con las virtudes que tenía nuestro Señor. Y así mismo, y les síguelas, sí, síguelas tú también. Entonces me pareció muy bonito este tema de hoy. Y y importante también ver cómo, qué es la realidad, ¿no? Por un lado, el tema de que nosotras siempre queremos usar como muchas palabras para explicarles algo, ¿no? Como la cantaleta, por así decirlo. Y es que usted tiene que ser y esto y esto y esto y lo otro. Y somos muy propensas a eso. Y ella dice, no, o sea, deje que la historia misma sea la que exacto. hable. Usted como que no se esfuerce tanto, sino que eso ya le da el principio, por así decirlo, al niño. Y por otro lado, que ellos son muy buenos y muy ágiles en usar eso para juzgar a los demás. Y ahí es cuando caemos en el error que nos creemos el Espíritu Santo. Entonces, que el niño aprenda todo lo que yo le dije, pero no dejamos que el Espíritu Santo a través de esa historia bíblica sea la que le enseñe otros comportamientos, sea los que lleguen a su conciencia y trabajen sobre ellos para para que obre de la manera que a Dios le agrada. Entonces, Claro, sí, hoy de verdad nos quedó claro. creemos que la cantaleta es lo que los va a cambiar. Sí, las vamos a cambiar Pero nosotras primero esta forma de enseñar que es muy así importante. es. Sí, sí. Yo creo que esta parte que final es muy importante. O sea, al inicio los principios que ponen la base, ¿no? Pero esta es la última parte que es, bueno, recordemos que nada de lo que vimos es lo más importante, sino esto. O sea, las lecciones están ahí, úselas, pero esto es lo importante de toda la educación formativa en los niños. Y sí, muy importante porque es una instrucción de conciencia, o sea, estamos instruyendo las conciencias y tenemos que ser conscientes de ello para poder hacerlo bien. Estamos formando esas conciencias en las almas de los niños y también pensar si nosotros las tenemos realmente bien formadas. O sea, bueno, los que somos creyentes ya el Señor ha hecho una obra en nosotros y nos ha permitido entender más y tener una conciencia. Pero digamos que sí entiendo que haya muchas cosas que podamos estar errando y primero comenzar también en nosotros. O que muchas veces esperamos que solo con el ejemplo que les damos ya ellos se comporten pues de cierta manera y sacamos eso cuando su conciencia no ha sido formada, no ha sido instruida. Entonces no es solo el ejemplo, sino también la instrucción que se les ofrece. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron hoy conectadas. Veremos si Dios lo permite el lunes para terminar con el volumen 1. Muchas bendiciones en este día. Nos vemos. Gracias Lili, chao. Gracias a Dios.